Hola a todos, muchas gracias por permitirme participar en esta sesión del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, realizada ahora de manera virtual. Por cuestiones de conexión, conduciré esta plática únicamente con la presentación. Es para mí un placer formar parte de los expositores de la sesión de Historia y Filosofía en este 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Como su nombre lo indica, el nombre de mi plática es Más allá del nombre del teorema, historias que nos inspiran. Mi nombre es Marta Lisbeth Shahid Sandoval Miranda, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Como sabemos, las matemáticas contribuyen al fortalecimiento del pensamiento abstracto y al desarrollo de habilidades de decisión que se requieren en cualquier nivel. Desde siempre han estado relacionados con nuestra vida diaria en la sociedad, generando ella misma la necesidad de profundizar en la matemática. Así ideas surgen en la vida diaria, desde ideas básicas de cómo medir áreas de zonas, volúmenes en regiones complejas. De estas necesidades, así pasamos desde los griegos con la geometría, por muchas historias, hasta la complejidad de toda la matemática actual que tenemos. En este camino de historia de las matemáticas, en este ir y venir, grandes personajes la han forjado. Estos personajes tienen historias de vida interesantes, tan inspiradoras como las mismas teorías que han logrado formar. Nombres como Hipátida de Alejandría, George Boole, John von Neumann, Sophie Germain, Emmy Noether, Sofía Kovalevskaya, Heinz Prüfer, George Green son solo algunos de los nombres de que nuestros estudiantes escuchan en sus cursos, sobre todo en los primeros cursos de la universidad. Hablar de todos ellos nos llevaría largas horas y quizá días. En esta breve charla, de manera informal, mencionaremos la historia de solo algunos de ellos. Y bueno, la intención de esta plática es conocer un poco más allá de la historia de algunos de ellos. Como el nombre de esta charla lo indica, más allá del teorema que lleva su nombre o bien su apellido. Podemos comenzar con la famosa Hipatia de Alejandría, que en muchos lugares podemos encontrarla como la primera científica del mundo. Sabemos que es matemática, astrónoma, filósofa y profesora, que se desarrolló en la aristocracia de esa época, dando clases a estos. Entre muchas de las cosas que podemos encontrar de Hipatia de Alejandría, se encuentran que creó un hidroscopio y un astrolabio plano, hizo comentarios a trabajos de geómetras hechos en su época, y también sabemos de la difícil historia que tuvo Hipatia de Alejandría por el hecho de ser mujer y en la época tan difícil que le tocó vivir en la historia, así como también el trágico desenlace que esta matemática tan inspiradora tuvo. Otra matemática de la que podemos encontrarnos en la historia es de la famosa Emmy Noether, que para aquellos que se dedican al álgebra como yo, la conocemos como la madre del álgebra abstracta y de las muchas contribuciones que hizo en el álgebra, pero también es conocida por el teorema que lleva su nombre, el teorema de Noether, que se aplica en la física matemática. En fin, Emmy Noether fue una brillante matemática, especialista en álgebra, y que también resulta tener una historia inspiradora con toda la lucha que tuvo para poder desarrollarse a nivel profesional como matemática e investigadora. También es destacable el papel que Sofía Kovalevskaya, esta matemática rusa del siglo XIX, tuvo en su vida para poder estudiar en la universidad, salir fuera de Rusia,
pedir permisos especiales y solicitar clases particulares para poder desarrollarse como matemática. Sabemos que como muchas otras matemáticas de su época, tuvo dificultades para obtener su doctorado y poder desarrollarse en una universidad como académica. Ella lo logró siendo profesora en la Universidad de Estocolmo. Entre muchas de las cosas que hizo, sabemos que se encuentra el teorema que lleva su nombre, junto con Cauchy, el teorema de Cauchy-Kovalevskaya. Es conocida por haber obtenido el premio Bordin y también es conocida como el papel que jugó en su época reivindicando el papel de las mujeres en el mundo intelectual. En México sabemos que se conoce la Fundación Sofía Kovalevskaya, que apoya el desarrollo de las mujeres matemáticas en México. Otro nombre destacable es el de la famosa Sofía Germain, destacada matemática de finales del siglo XIX. Recordemos que Sophie Germain fue una matemática autodidacta y le tocó vivir en una época de la historia en la que se estaba desarrollando una guerra. Entonces su historia resulta ser muy inspiradora. Ella introdujo grandes aportaciones dentro de la teoría de los números y la teoría de la elasticidad. Ahora bien, si nos remontamos años en la historia y nos cruzamos con lo que vivimos ahora, que es el mundo de la computación, no podemos dejar de lado el papel de esos dos matemáticos trascendentales, como son George Boole y John von Neumann. Comenzando con George Boole, recordemos que George Boole fue matemático, políglota y lógico en su época. Podríamos decir que es el inventor de lo que conocemos como el álgebra de Boole, que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna. Sin sus logros no podríamos estar hablando de buscadores como Google o de la misma ciencias de la computación que nos permiten ahora conectarnos y llevar a cabo este tipo de eventos. Historias que nos inspiran, como la de George Boole, vienen del hecho de la extraordinaria vida que tuvo. En particular, él y su familia, cómo él viene de una historia donde su padre no tiene una formación formal en matemáticas, pero aún así busca que su hijo tenga una formación. George Boole, como muchos otros matemáticos, también fue autodidacta. Él logró ser profesor de un college y si bien no fue un profesor de universidad, también podemos encontrar en la literatura cómo logró llevar sus resultados a personajes importantes de la historia que lograron verlos y determinar que esos resultados eran importantes y lograrlos publicar. Su labor como docente fue también importante. Recordemos que George Boole fallece de una neumonía a días después de que en su trabajo de matemático va a dar clases, se moja en un día de lluvia y eso desencadena una pulmonía. Él fallece joven, pero pues sí podemos destacar el gran trabajo que hizo en el mundo de las matemáticas. Ahora bien, como lo mencioné antes, otro personaje trascendente es el famoso John von Neumann y todas las contribuciones que hizo tanto al mundo de las matemáticas como al de la física y el papel relevante que le toca jugar en la historia en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Todas sus contribuciones son trascendentes. Como algebrista puedo mencionar los anillos de von Neumann y bueno, también sabemos el trabajo que hizo en análisis funcional, en teoría de conjuntos, en teoría de juegos y las ciencias de la computación, sin dejar pasar la economía, el análisis numérico, entre otros. Pero bueno, también nos podemos encontrar a Heinz Prüfer. Recordemos que
Por ejemplo, en álgebra podemos encontrarnos los conocidos grupos de Pfeffer. Él hizo contribuciones dentro de la teoría de grupos abelianos, la teoría de gráficas, los números algebraicos, los teoremas, teoría de nudos y teoría de Sturm-Liouville. Hay un teorema que se conoce como a Theorem of Three, que es debido a Heinz Pfeffer, Arthur Cayley y Otaku Borubka. Él podemos mencionar que tuvo una historia destacada en su formación como matemático y le tocó, además de contribuir como docente, investigador en su momento, también le tocó recibir formación de muchos matemáticos importantes de su época. Y bueno, finalmente, hablemos de este matemático, George Boole, que podemos encontrarlo justo cuando estamos dando nuestros cursos de cálculo de varias variables para estudiantes tanto de matemáticas, física, como también ingenieros. En estos cursos se suele dar el teorema de Green. Y siempre para mí resulta trascendente que además de enseñarle a los estudiantes ese teorema que se debe a Green, contarles un poco más de la historia inspiradora que tiene George Green. Y también deseo compartirlas con ustedes de manera muy breve y corta. Sabemos en general que George Green tuvo contribuciones en dinámica de fluidos, aplicaciones del análisis matemático, al estudio del electromagnetismo, y su teorema, que lleva su nombre, relaciona el concepto de campo con el de potencial. Entonces, hablemos un poco más de George Green. George Green es un matemático que nació en 1793. Podemos decir que fue un matemático autodidacta. Recibió solo 2 años de educación formal antes de entrar a trabajar en una panadería de su padre a la edad de 9 años. Continuó trabajando en el negocio familiar mientras aprendía matemáticas. Y bueno, justo en 1898 publicó su primer trabajo, An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theory of Electricity and Magnetism. Y esto lo hizo, lejos de lo que podemos pensar en una revista científica, lo hizo en un periódico local que era por suscripción. Entonces, pues ahí tuvo la suerte, este es el molino de la familia de George Green, tuvo la suerte de que de los muchos suscriptores de este periódico entró en juego este benefactor de su época, Sir Edward Brownhead. En la historia nos cuentan que Sir Edward Brownhead fue clave en el hecho de que Green pudiera publicar 3 artículos más con la ayuda de él en trabajos en The Cambridge Philosophical Society y otro en Edinburgh Royal Society, motivando esto a Green a ingresar a la Universidad de Cambridge a la edad de 40 años. Entonces, dejando de lado su trabajo en el molino familiar para comenzar su carrera académica de manera formal en la Universidad de Cambridge a los 40 años. Publicó varios artículos y falleció a temprana edad, a la edad de 48 años, en 1841. Dentro de las muchas aportaciones que podemos encontrarnos de George Green, pues están estas, las funciones de Green, que se estudian en el área de ecuaciones diferenciales, así como el teorema que él estudia. También podemos destacar cómo la importancia de los resultados de Green se permearon más allá del tiempo en el que él estuvo vivo, sino muchos años después y de la relevancia que tienen y que podemos encontrar actualmente. Entonces, en este mar de ideas es lo que yo les quería contar el día de hoy, cómo estos teoremas tienen historias interesantes
más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, solo para resumir brevemente, pues están los teoremas de Noether y sus aportaciones, Cauchy, Kovalevskaya, Pfeffer, George Green, la teoría de computación y todo lo que hicieron von Neumann y George Boole, así como las aportaciones que podemos tener de estas matemáticas como Sophie Germain y Patria de Alejandría. Entonces, muchas gracias por permitirme participar en esta sesión. Y finalmente, quisiera mencionar que muchas de estas historias que por el tiempo no pude ampliar, pueden ustedes encontrarlas o enviarme un email en estas interesantes fuentes bibliográficas. Hasta pronto.